Encontramos que el cerebro está dividido en dos grandes partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estos están conectados entre sí por un conjunto de fibras que constituyen el cuerpo calloso. Cada uno de los hemisferios cuenta con 4 lóbulos, el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Y cada uno de estos lóbulos contribuye de manera diferente a las distintas funciones del cerebro. El lóbulo occipital es fundamental para procesar la información visual. El parietal se encarga de integrar distintos tipos de información sensorial para guiar nuestros movimientos. El temporal nos ayuda a darle significado a la información sensorial, auditiva y visual, y permite muchos procesos relacionados con el lenguaje. Por último tenemos el frontal, el cual actúa como un director de orquesta para planificar y ejecutar nuestros actos a partir de la información que se recibe de diferentes regiones cerebrales, y también participa en la producción del lenguaje. Ahora les hablaremos de las funciones del cerebro, pero tiene varias. Una como parte del sistema nervioso central, es que además del cerebro tiene otras partes fundamentales, como la médula espinal, que comunica el cerebro con el resto de los organismos, trasladando los impulsos nerviosos procedentes de distintas zonas corporales y enviando señales y órdenes desde el cerebro a distintas regiones del cuerpo. En muchas ocasiones, sin embargo, la médula espinal produce una actuación por sí misma, sin que la información alcance a ser transmitida hasta el cerebro. Es lo que conocemos como reflejos. La función del cerebro como órgano es la de ejercer un control centralizado sobre los demás órganos del cuerpo. El cerebro actúa sobre el resto del organismo por la generación de patrones de actividad muscular o por la producción y secreción de sustancias químicas, las cuales se les llama hormonas. Este control centralizado permite dar respuestas rápidas y coordinadas ante los cambios que se pueden presentar en el medio ambiente. Algunos tipos básicos de respuestas, tales como los reflejos, pueden estar medidos por la médula espinal o los ganglios periféricos, pero un sofisticado control intencional de la conducta sobre la base de la información sensorial compleja requiere la capacidad de integrar la información de un cerebro centralizado. Bueno, ¿cómo funciona el cerebro? Este funciona gracias a la transmisión de información entre las neuronas o de unas células receptoras o efectoras mediante los impulsos electroquímicos. Esta transmisión de la información se produce durante la sinapsis, que es donde las neuronas y células se ponen en contacto y mediante descargas químicas e impulsos eléctricos se intercambian los neurotransmisores, que son los encargados de inhibir la acción de otras células a través de los botones terminales de los axones. Una primera neurona establece comunicación con la dendrita, el soma o incluso un axón de segunda neurona. Toda esta transmisión de información mediante las neuronas se hace en cuestión de milisegundos. De manera paralela y coordinada se producen cientos de conexiones que nos permiten recibir, percibir y entender y responder al mundo de forma adecuada. A pesar de esta gran velocidad a la que suceden todos estos procesos, las neuronas lo llevan a cabo con una gran precisión. Ahora hablemos sobre las partes del encéfalo. Dentro de las partes del encéfalo podemos encontrar el cerebro, que es la parte superior del encéfalo. Se ocupa de las funciones cognitivas, emotivas y del control de actividades vitales como los movimientos, el sueño, el hambre y etc. También podemos encontrar la glándula pituitaria, que es la glándula que se encuentra en la base del cerebro. Produce hormonas que afectan o que intervienen en el crecimiento y en las funciones de otras glándulas del cuerpo. También podemos encontrar lo que es el tálamo. El tálamo es un puente de comunicación y juega un papel importante en el procesamiento de la información. El hipotálamo es una zona del cerebro que produce hormonas que controlan ya sea la temperatura, la liberación de muchas glándulas, especialmente de la hipófisis y etc. La médula espinal es una columna de tejido nervioso que se extiende desde la base del cráneo hasta el centro de la espalda. Se encarga de transmitirse mensajes
ya sea del cerebro y hasta el cerebro. También podemos encontrar lo que es el tronco encefálico, que es la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. También encontramos lo que es el mesoencéfalo, que se encarga de controlar ya sea la audición, la visión y los movimientos del cuerpo. La protuberancia permite la conexión entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo sirve de enlace entre el cerebro y el cerebelo, y la médula espinal se encarga de transmitir la información nerviosa, tanto sensorial como motora, del resto del cuerpo. Hemisferios cerebrales y lóbulos. Los hemisferios cerebrales son dos estructuras que conforman el cerebro. Estos se dividen en hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estos dos hemisferios ocupan la mayor parte del encéfalo, y para que exista una conexión continua entre ambos hemisferios existe una estructura llamada cuerpo calloso o cisura interhemisférica, la cual está constituida por millones de fibras nerviosas que transitan por todo el cerebro. Estas permiten la transmisión de mensajes entre ambas partes. Cada hemisferio está especializado en funciones y conductas distintas, siendo los dos importantes para el ser humano. El hemisferio izquierdo coordina el movimiento de la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho coordina la parte izquierda del cuerpo. Bueno, en cuanto a funciones, se puede decir que el hemisferio derecho guarda relación con la expresión no verbal, es decir, que piensa y recuerda a través de imágenes. En él se encuentran la orientación espacial, la percepción, la potestad para captar y expresar emociones, y también se dan procesos como la intuición o el recuerdo de voces, melodías y caras, también la imaginación y la creatividad. El hemisferio izquierdo guarda relación con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras. Una es el área de Broca, que es el que origina la expresión oral, es decir, el habla, y otra es el área de Wernicke, que produce la comprensión en el lenguaje. Concluyendo que el hemisferio derecho se encarga de sentir, es decir, los sentimientos del arte y de lo visual y lo sonoro, y el hemisferio izquierdo se encarga de pensar, de la parte del habla, la escritura, la numeración y la lógica. Por otro lado, estos hemisferios se dividen en 4 lóbulos: lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. El lóbulo frontal juega un papel importante en el procesamiento de funciones cognitivas. El lóbulo parietal se encarga de procesar esa información sensorial que llega a través de todas las partes de nuestro cuerpo. El lóbulo occipital se encarga de procesar la información visual, y el lóbulo temporal juega un papel importante en la memoria, el reconocimiento de rostros, de voces y el recuerdo de palabras. El encéfalo es una masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo y consta de 3 partes, que son el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, y tiene otras más pequeñas, siendo el cerebro la parte más grande del encéfalo. El tronco encefálico controla lo que es la respiración, la frecuencia cardíaca y los músculos que usamos para ver, para caminar, para oír, para hablar, para comer. Y pues este también se conecta con lo que es la médula espinal, que ambos forman parte del sistema nervioso central. Por lo tanto, como que hablar un poco de lo que es la médula espinal, ya que esta, al igual que el encéfalo, está cubierta por 3 capas de tejido. Son las meninges, que tanto la médula espinal y las meninges están en el interior del conducto raquídeo, que fluye por el centro de la columna